temas que fueron votados. Sin más, quería pedirle entonces ahora de nuevo a Jaime si nos puede hacer la presentación del doctor Daniel Gutiérrez, nuestro invitado hoy, médico psiquiatra. Adelante, Jaime, para la presentación de Daniel. Gracias, Darío. Bueno, primero que todo, Daniel, voy a decirle a mis compañeros, que también son tus compañeros, que dejemos el doctor a un lado y te dirijamos la palabra a Daniel. Daniel pasó por el Mortiño, fue bachiller de San Bartolomé de la Merced en el año 72, que fue en el año en el cual yo estuve también allá y nos conocimos. Como les decía la vez pasada, fue hermano de un jesuita que murió hace más o menos unos 5 años. Él es especialista en psiquiatría, fue director del Departamento de Psiquiatría del Instituto Nacional de Cancerología, director del Centro Integral de Salud Mental, especialista en ansiedad, depresión, fobia y pánicos, especialista en manejo de adicciones al alcohol y es consultor particular. Está a disposición, con mucho gusto se ofreció a colaborar con comentarnos algunas reflexiones también sobre el tema de los influjos y los efectos de la pandemia. Adelante, Daniel. Antes que empiece Daniel, yo quería, Daniel pidió que él quería hacer una breve introducción al tema y después habría para que hubiera preguntas para él. De manera que adelante, Daniel, con tu introducción al tema. Te escuchamos. ¿Yo apago su micrófono? Daniel. Tienes que liberar el micrófono. Quitarle el silencio al micrófono, Daniel. Aquí estamos. Listo, ahora sí, ya te escuchamos, Daniel. Adelante, Daniel. Bueno. Les decía que para mí es un honor y un gusto muy grande compartir con ustedes este momento tan afectuoso, tan jesuítico, y qué bueno poder compartir algunas ideas sobre todo lo que estamos viviendo los ciudadanos del mundo. Mencionabas hacía un momento a Noah Harari, quien escribió un libro que se llama Animales a Dioses, y ahora estoy leyendo un libro que se llama Nuevas Lecciones para el siglo XXI. En ese libro, Harari, que no conocía las circunstancias de la pandemia, mostraba que los seres humanos estábamos trabajando en dos aspectos importantes. En la eliminación definitiva de la enfermedad, tanto de la enfermedad física como de la enfermedad mental, que para mí es una sola. Y en segundo lugar, que estábamos buscando el trámite o el proceso hacia la inmortalidad. Con mucho pesar, tenemos que reconocer que esta pandemia ha desnudado nuestros límites tan grandes de la condición humana, que nos ha bajado los humos sobre la prepotencia de lo que hacen los científicos o hacemos los científicos, y nos ha dejado una condición real, y es que somos totalmente susceptibles y débiles frente a un bichito que tiene 3 moléculas. Ese bichito no tiene vida propia. Ese bichito es como el asbesto. Es una cuestión química o biológica, bioquímica, pero no tiene la capacidad vital de agredir nuestro sistema inmunológico como tal, sino que nos genera una infección interna que afecta básicamente los pulmones y el sistema circulatorio. Como decía, el bichito tiene 3 moléculas, que son de ARN, que es un transmisor de las células. Una parte está compuesto por el virus del VIH. La otra parte del virus está compuesta por una parte del virus del ébola. Y la otra parte no sabemos qué es lo que tiene. Y ahí es donde viene el problema de por qué no se ha podido sacar la vacuna, porque no se ha identificado la estructura total del virus del COVID-19. Pero como les decía, esto nos ha llevado
algo que Jaime mencionaba ahorita que es muy importante, que se llama la incertidumbre. Y es que no sabemos qué va a pasar. Al comienzo, en Bogotá tuvimos 4 días de encierro, que fueron como un encierro como amigable, como que uno no dimensionaba cómo era el asunto. Hoy estamos completando el día 173 de encierro, para algunas personas de encierro total, para otras encierro parcial. Y acá se le ha denominado de muchas palabras. Se lo llama encierro selectivo, encierro inteligente, encierro por sectores, como ustedes quieran, pero es encierro. Y ese encierro, aunado al desconocimiento de qué va a pasar, aunado a que cada día están muriendo mucha gente. En esta semana, acá en Bogotá, hemos estado por encima de los 9.000 muertos diarios y hemos llegado ya a la suma de 650.000 contagiados, de los cuales solamente 480 han sobrepasado el tema. Estamos acercándonos casi a los 22.000 muertos. Y, por supuesto, pues todo esto genera una desazón en nuestra condición humana. Y esa expectativa, ese miedo es una palabra que es clave. Porque el miedo se refiere a algo que no conocemos, que está muy asociado con la angustia, que es el trastorno más evidente en este momento en el país y en el mundo. Se llama trastorno generalizado de ansiedad, que es la impotencia frente a lo que no conocemos, a lo que no podemos tratar y que se nos convierte en un evento depresivo, en un evento de pérdida de libertad, si se entiende bien, de pérdida de dignidad. Cuando nosotros no podemos tomar decisiones, no podemos salir a las calles, estamos encerrados y eso nos deprime y nos angustia y comienza a generarnos una serie de conflictos a nivel intrafamiliar, como por ejemplo la violencia, sobre todo acá en este país, siempre hemos sido violentos, pero es que ahora la violencia contra las mujeres ha sido espantosa, la violencia entre los mismos adolescentes, entre los fraternos, la violencia entre padres e hijos, la gente que vive en los conjuntos también se ha tornado muy agresiva y esto ha generado un malestar permanente en nuestra calidad de vida, que definitivamente se ha desmejorado impresionantemente. Pero hay otro factor que, asociado a las expectativas y a la incertidumbre, nos está matando, que se llama la ignorancia. ¿Sí? La gente, cuando no entiende cosas, se inventa, como decimos en Bogotá, se inventa vainas para poder justificar sus propios temores. Entonces, esta ignorancia, aunada al miedo, ha hecho que muchas gentes comiencen a buscar tratamientos piratas, tratamientos que no tienen ningún funcionamiento, que no tienen ningún sentido. En Cali se inventaron pues, la Bevertina, del alcalde que yo no sé cómo permitió consumieron toda la vertina. Eso es una cuestión para el aparato gastrointestinal y no ha servido para nada. El señor Trump dice que la hidrocloroquina, todo el mundo está diciendo una cantidad y nada sirve para eso, porque contra ese bichito lo que toca buscar es un retroviral que definitivamente bloquee la capacidad de reproducción del mismo bichito, pero que además bloquee la infección hacia las vías respiratorias, que se convierte en neumonía, y cuando afecta a los vasos sanguíneos se produce una serie de trombosis, unas enfermedades cardiovasculares, que de eso es de lo que nos estamos muriendo. Pero saber de que nos morimos cuando estábamos muertos, pues ya no sirve para nada. Y desafortunadamente el proceso de la vacuna, como le decía antes, está muy lejos. Por otra parte, las políticas gubernamentales son palos de ciego, porque nadie puede decir qué va a pasar. Nos han cambiado las normas al comienzo, que no era necesario el tapabocas, después que sí, que luego que el aislamiento, que tomemos ibuprofeno, que tomemos antiinflamatorios, pero realmente nadie sabe nada. Yo creo que acá en Colombia habrá 2 personas que saben bastante, y porque saben mucho no dicen nada, porque temen ilusionar o generar expectativas que no se pueden presentar. Por otra parte,
acá se está viviendo una situación muy delicada y doy un salto abrupto antes de recibir preguntas, que es, ¿qué se hace en una familia cuando hay una persona contaminada de COVID-19? De hecho, ya eso es un trauma para la familia, tener una persona así. Más si la persona es de bastante edad. ¿Por qué? Porque obviamente las defensas están disminuidas. Las personas mayores tienden a presentar hipertensión, algunos obesidad, otros son más flaquitos. Pero entonces estas personas pues toca aislarlas, alimentarlas es muy complicado. Muchos de ellos, aparte de las enfermedades concomitantes como la hipertensión, la obesidad o la diabetes, pues tienen problemas de alimentación. Pero claro, la familia no puede entrarse al cuarto del enfermo porque corre el riesgo de contaminarse y luego ellos convertirse en otros vectores para otras personas si viven en la misma casa o viven en el conjunto. Y más grave la situación es si se muere, ¿no? Yo como médico he tenido la experiencia de enterrar, o no enterrar, que uno no puede ir al entierro, 2 pacientes, curiosamente gente joven y otro mayor, y el proceso acá es que si se murió de COVID, se va directamente para la funeraria, de la funeraria se va directamente a la cremación, y de la cremación, pasados 8 o 15 días, las cenizas se le entregan a los familiares. Pero como hay tantos muertos, entonces están metiendo entre 3 y 4 individuos en el mismo horno. Y cuando entreguen las cenizas, pues seguramente que algún poquito de esas cenizas será de nuestro familiar o será de la persona que conocíamos. Pero la sensación de impotencia que tenemos todos frente a esta situación también nos ha generado otro problema. Y es que nos hemos vuelto muy irritables, nos hemos vuelto intolerantes y nos hemos vuelto agresivos. Los índices de robo, porque la gente dice, si no puede salir, pues los rateros tampoco salen. Pero resulta que esos sí salen, ¿no? Como con 4 o 5 tapabocas, pero andan en la calle, atracan a la gente, han cogido más de 4 o 5 bandas de apartamenteros. Entonces, a pesar de que estamos reunidos y que estamos relegados, que estamos en el encierro, pues seguimos siendo víctimas de una situación socioeconómica que con este virus, además de mostrarnos lo que les decía antes, que es la limitación de nuestra condición humana, que nos acabó con la prepotencia, que éramos los duros y que íbamos a luchar, como decía Harari, para vivir la eternidad y acabar con la enfermedad. Pues no. Entonces, esa situación ha hecho que esa irritabilidad y esa agresividad se siga transformando en más violencia, en una insatisfacción permanente y en un resentimiento social, en una violencia pasiva que uno no le puede decir a nadie feo porque se mete en un problema, porque la gente está totalmente ansiosa. Pero tal vez en lo que más quiero insistir es en las limitantes que tenemos para poder llevar con tranquilidad este asunto. Repito, como no sabemos qué tenemos, como no sabemos qué va a pasar mañana, aquí la alcaldía dice un día una cosa, el presidente dice otra cosa, el consejo dice otra, entonces no sabemos para dónde coger. Y tal vez el último punto que quería insistir mucho es en el manejo, no solamente de los ancianos. Acá hubo la rebelión de las canas, que seguramente ustedes ya la conocerán, donde las personas mayores de 70 años se rebelaron y dijeron no nos traten como ni como viejitos, ni como abuelitos. Tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a salir, tenemos derecho a vivir. Pero el problema también se presenta con los niños. Como los niños no pueden ir a estudiar, entonces ahora las mamás están en tercero elemental. Las mamás están en segundo elemental porque el niñito no es capaz. Si yo que soy viejo casi no puedo con este aparato. Los niños no podían, no pueden entrar a hacer los manejos para recorrer la geografía, para, bueno, historia, que ya nos enseña historia en Colombia, para las matemáticas, etc. Entonces las mamás tienen que estar todo el tiempo con los niños, pero las mamás también tienen un trabajo por televideo, de tal manera que ni atienden el televideo, ni atienden al chinito, ni atienden al marido. Entonces se va generando como un conflicto mayor y los niños entran en depresión. Cuando un niño entra en depresión, yo no tengo chiquitos, ya tengo nietos, entonces los nietos dejan de comer, dejan de dormir,
tienen pesadillas, se vuelven groseros y contestones y pierden el ánimo, no quieren jugar, porque ya están cansados de armar el mismo Lego todos los días, están cansados de jugar lotería, tampoco se juega lotería acá ya. Entonces los niños dejan de comer, bajan las defensas y son mucho más susceptibles a contraer cualquier tipo de infección. Acá en Colombia nos morimos más de neumonía, nos morimos más de dengue que de COVID-19. COVID-19 pues, ha matado 20.000 personas, como estamos diciendo, pero el dengue lleva como 37.000. Acaban de controlar un poquito en el Valle del Cauca. Pero bueno, aquí estamos, siempre con la fe, con la esperanza de que en algún momento nuestras capacidades de adaptación, nuestras capacidades de sobrevivencia, el cariño, el respeto que nos tenemos, la solidaridad que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, son los que nos están ayudando y tendrán que ayudarnos para sobreponernos a este asunto. Aquí ya ha comenzado la curva a aplanarse un poquito, pero la gente ya está diciendo que va a haber un rebrote. Entonces, se nos vuelve el miedo y se nos vuelve la ansiedad. No me alargo más. Con mucho gusto recibo las preguntas y sugerencias, si me ha faltado. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por la introducción al tema. Yo quería pedirle a mis compañeros entonces que por el orden normal fueran levantando la manito si hay un comentario, una pregunta, la manito electrónica preferiblemente, porque no puedo verlos a todos en este momento. En ese orden, ir haciendo preguntas que por favor nos puedes responder. Tú mantén tu micrófono abierto, Daniel. Silvio Zuluaga tiene la primera pregunta. Adelante, Silvio. Muchas gracias, Daniel, por la información. Tengo una pregunta. ¿Por qué tantos casos en Colombia? Nosotros tenemos el puesto número 6 en contagios y el puesto número 13 o 14 en muertes por millón de habitantes. Y sin embargo, Colombia es el país 29 en población en el mundo. No sé si es que las estadísticas no son confiables o hay algo especial en Colombia que nos lleva a eso. Yo creo que, Silvio, creo que hay dos cosas importantes. Primero, las estadísticas no son reales. ¿Sí? Cuando uno se pone a averiguar con los colegas, yo creo que esas estadísticas tocaría duplicarlas. Pero acá tenemos otro tema que lo tenía acá, pero no había nombrado, que es la indisciplina social. Esa indisciplina social está aunada a la ignorancia, ¿sí? Y a la prepotencia. Si uno sale en algunos sitios de Bogotá o va a Barranquilla o a Cartagena, es la cantidad de gente en la calle, ¿sí? Sin guardar una distancia social, no usan tapabocas y, por ejemplo, mira, han hecho fiestas, uno no entiende, de más de 200 personas en un mismo sitio sin ningún tipo de protección. Un concejal en Neiva fue y se casó, invitó a todo el consejo de Neiva, casi lo infecta a todo el mundo. Entonces, con esa indisciplina es muy difícil poder tener un control. Y hay un tercer factor que no es tan evidente, pero que es real, y es que la mayoría de los enfermos son de estratos 2, 3, en donde existe una desnutrición larvada, con un sistema inmunológico disminuido que no responde a las expectativas, ¿sí? Entonces ya les da una rinitis, salen a la calle por la tarde y ya están por la noche con fiebre y luego sigue ese proceso. Pensaría que esos son como los factores que justifican que estemos como estemos. Gracias, Daniel. Tiene la palabra Humberto Sánchez. Adelante, Humberto. Tienes que quitar tu silencio. ¿Ya pusiste tu manito? Humberto. Daniel, muchas gracias por tu... ¿Ya me están escuchando? Sí, sí. Perfectamente, sí, señor. Daniel, algo que dijiste fue tu presentación del COVID. Pues nunca me habían dado esos datos de que son 3 moléculas y estos datos pues tan científicos del COVID. Solamente había visto más que todo las caricaturas. Pero tú dices que esas 3 moléculas que ellas se multiplican, pero no tienen vida. Es decir, tú dices que no tiene vida, pero se reproduce. Eso me parece como contradictorio. No sé
Si me aclaras eso, por favor. Por supuesto, mira. Las tres moléculas forman una cuestión que se llama ácido ribonucleico, que es el ácido que transmite la información que el ADN, ¿sí? el que de verdad transmite la información genética, genera la duplicación celular y el transmisor o el transfer se encarga de repartir ese virus por todos lados, pero el que hace la duplicación es el ADN, ¿correcto? ¿Y por qué produce daño? Porque afecta las células acinares, las glandulitas, el alvéolo del pulmón, lo destruye, como te decía, como el asbesto, y afecta la libre circulación, afecta las plaquetas y afecta las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces se convierte como en un estorbito ahí que genera una irritación interna del propio organismo, que es el que se encarga de extender la infección por todo el organismo. Me explico. Si cogemos una arteria del brazo, cualquiera, y se forma un coagulito ahí, esos mismos coágulos se van distribuyendo, ¿sí? Y van transportando. El mismo organismo nuestro transporta la sustancia, el antígeno, lo que nos agrede. Entonces, aunque puede que parecer contradictorio, no lo es, porque a fin de cuentas esa unidad del ADN con el RNA es lo que nos está generando la multiplicación de la enfermedad. Ok, gracias, Daniel. Edmundo Pérez, adelante, Edmundo. Daniel, buenas tardes, soy Edmundo Pérez. Te agradezco muchísimo el interés que le has puesto a esta presentación y dentro de la línea de lo que le escuchábamos a Humberto, la síntesis que acaba de hacer que nos ilustra mucho y profundiza la información que teníamos. Quise pedir la palabra para lo siguiente. El título de tu presentación es el impacto psíquico de la pandemia en personas y familias. Lo que tú nos explicaste hasta el momento me deja bastante claros cuáles son esos impactos psíquicos en personas y en familias. Pero aspiro a escucharte sugerencias para el amortiguamiento, el manejo. Obviamente no aspiro sugerencias ni para evitar ni para que desaparezcan esos impactos. Primero. Y segundo, pues ponerte de presente que aquí estamos parejas de las edades que conoces, tenemos hijos con las edades que también te supones y tenemos nietos que dependen de esos hijos y en algún grado de nosotros, si no dependen, con quienes tenemos relaciones. Y quienes tenemos hijos y tenemos nietos, pues estamos a través de los medios de comunicación de los cuales disponemos ahora, abocados a compartir con ellos esas realidades que tú describiste. Pero también esperan de nosotros una voz, una ayuda, una orientación de papá, ¿qué hacemos? Abuelo, ¿qué hago? Entonces, ya dejo en tus manos la selección del enfoque y las respuestas que quieras darnos, Daniel. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, es una pregunta bastante difícil porque, pues como todos estamos de una u otra manera un poco disminuidos frente a la situación, pues sí se me ocurre que hay como dos palabras importantes. La primera es que por la edad, que ya somos personas mayores, pues debemos mantener una serenidad frente a la realidad, ¿no? A fin de cuentas tenemos la ventaja de que mal o bien hemos vivido ya mucho, ¿sí? Y hemos podido capotear de pronto no situaciones tan difíciles, pero que sí nos permiten tener como cierta tranquilidad para tener una calidad de vida más o menos serena. Entonces, en la medida que los hijos nuestros y los nietos nos vean serenos, va a ayudar mucho
para que ellos también puedan adquirir un poco de tranquilidad. El otro elemento, tú ya lo mencionabas, considero que es la solidaridad que debemos tener, ¿sí? La fraternidad de familia, en el sentido de que pues, cuando nos toque cuidar los niños, pues tocará cuidar los niños o visitarlos, o muchas veces tenerlos en la casa, o que se quede con nosotros una temporada. Pienso que esa solidaridad es muy importante, pero también pienso que hay un tercer factor, que es que nada es eterno y esto tiene que acabar, ¿no? Acá hay una frase que se repite mucho en Colombia que dice: nos volveremos a ver y en mejores condiciones. Entonces, la esperanza que es importante, hablando del poeta Jaime, que a la vida nos lanza a combatir los rigores del destino, decía el duelo del bueno. No podemos perder la esperanza. Ya estamos comenzando a bajar un poco la incidencia, y esta esperanza necesitamos convencernos nosotros mismos de que vamos a estar mejor. Y hay otro cuarto punto, que es el último, que es un principio de realidad. Hombre, estamos vivos, ¿no? Estamos conversando y estamos sanos, ¿no? Y eso nos tiene que dar un ánimo y una valentía para poder ayudar a nuestros nietos y a nuestros hijos, ¿no? Con los niños me parece que hay un aspecto esencial, que es la ternura que le podamos dar. Los niños tienen muchos miedos y tienen muchas pesadillas. A mí no está de sobra que uno le diga: papito, ven, cuéntame qué has soñado, cómo van tus amigos, qué tienes miedo, nosotros estamos bien, te vamos a cuidar, estás protegido, porque esa seguridad que le brindemos a los niños va a ser fundamental, ¿sí? Para que los padres de esos niños se puedan tranquilizar. Otras cosas, pues, hombre, que el antibiótico, eso no lo vamos a mencionar por ahora, pero lo que te digo, la ternura, la solidaridad, la esperanza y la serenidad. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muchas. Bernardo. No, con mucho gusto. Bernardo Nieto, adelante, Bernardo. Gracias, Darío. ¿Me escuchas? No te oímos bien, Bernardo. Espérame a ver si logro. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí. Mejor, sí. Gracias. Gracias, Daniel. Me alegra mucho verte. Yo he sido paciente exitoso de Daniel. En el momento de mayor crisis que hasta el momento he tenido en mi vida, Daniel fue mi mano derecha, y gracias a su ayuda profesional, a su trato cálido, cariñoso, estoy y me considero sano. Precisamente por eso, por alguna palabra que me decía Daniel durante todo este tratamiento, quisiera añadirla a sus recomendaciones para mantenernos sanos, alegres, optimistas a pesar de las circunstancias. En alguna ocasión me dijo: es que ustedes tienen una vida espiritual en la cual ustedes se afincan, se fortalecen. Y yo pienso que así es. Efectivamente, sí, una ansiedad. Daniel me enseñó a manejarla respirando, también con ayuda de alguna medicina en su momento, pero hoy yo ya no tomo eso. Yo duermo bien. Y la única alternativa que yo veo aquí para mantenernos sanos, alegres, optimistas, es esa vida espiritual profunda. Quisiera, Daniel, enfatizarte en esto. Ayer vi una película que se llama Unbreakable, Inquebrantable, de un soldado víctima de la guerra, preso en un campo de concentración. Y es esa ilusión. Él era un atleta olímpico. Recordar el momento en que tenía que triunfar, y el esfuerzo y la tenacidad le llevó a superar toda esa tremenda circunstancia y volverse a encontrar con su familia. Yo creo que en medio de todo esto vale la pena tener esperanza, Daniel. ¿En qué podemos nosotros afirmar esa esperanza? Indudablemente, como tú lo planteas, Bernardo, muchas gracias por tus palabras. Me parece que esa experiencia de fe, que está bastante interiorizada en los jesuitas y en los exjesuitas, debe ser un alimento muy nutritivo para poder no solamente tener esperanza, sino la fe
de que esto va a cambiar, ¿sí? Y de que ese alimento espiritual que recibimos debe traducirse en otra palabra que es como fortaleza, hablando de las virtudes, un poquito de templanza también, para poder soportar las situaciones. Pero yo te diría, Bernie, que afortunadamente esto ya nos está pasando por lo menos acá, ¿no? Y tendremos que tener esa fe, esa esperanza y ese alimento espiritual para ser más fortachones y poder transmitir esa seguridad que tanto estamos necesitando. Gracias, gracias Daniel. Carlos Alberto Posada, adelante Carlos Alberto. Gracias Darío, gracias a todos, gracias a Daniel por sus comentarios. Quisiera, aunque ya con la pregunta que te hizo Edmundo, resolví en parte mis inquietudes, pero quería plantearte o plantear estos dos elementos para la discusión. En primer lugar, estamos ahora entrando en la fase pues de resocialización. Pero esa fase, Daniel, no sé, por lo menos a mí me trae más angustia todavía porque, pues sí, debo salir, pero encuentro una cantidad de gente que está en esas actitudes que tú decías ahora, descuidadamente. Entonces es una angustia mayor de la que tenía antes realmente. Y en segundo lugar, además de todos los perjuicios que desde el punto de vista psicológico nos ha traído la enfermedad del COVID, como angustia, todo esto, nos trae además una mayor cercanía y una mayor conciencia de nuestra muerte. De manera que es como ponernos más cercanos a ese hecho que va a venir muy pronto. Entonces yo quisiera preguntarte o decirte, pedirte qué opinas al respecto de eso. Estamos teniendo una incertidumbre incremental con este periodo de apertura, pero además la actitud ante la muerte, ¿cuál debe ser en este momento? ¿Qué consideras tú al respecto? Es decir, esto nos pone en una condición de vulnerabilidad mucho más grande. Por supuesto. Bueno, ya tú mencionabas que desafortunadamente estas aperturas psicosociales pues son un riesgo, porque por lo menos acá estamos viendo que la gente sale sin tapabocas, no hay distancia social, tú te vas por barrios convencionales, 20 de julio, 7 de agosto, San Victorino, y allá ¿qué? Allá todo el mundo va a estar corriendo a todo el mundo para colocar su puesto de venta y todo eso. Y eso, pues, obviamente va a generar un riesgo más alto, ¿no? Yo vivo en Medellín y aquí está el hueco. Eso es el hueco, sí. Sí, espantoso. Entonces, pues, obviamente uno tendrá que tomar sus medidas preventivas para no irse por allá, porque, pues, no, tiene que salir por su casita, ir al parqueadero, ir al parque. Ya podemos ir al parque, por lo menos, a buscar un supermercado. Son los sitios más peligrosos. Y te paso un ratico, mira. Los que viven en conjunto, las entradas de los edificios son unos focos de infección espantosos, ¿sí? Entre la portería y el conjunto hay unos espacios que están abiertos, pero que son centros de contaminación. Algunos domiciliarios alcanzan a entrar hasta determinado punto, pero ahí sí tenemos que cuidarnos muchísimo con ese tema, ¿no? Ahora, referente a la muerte, a mí de la muerte lo único que me preocupa es cómo estoy viviendo. ¿Sí? Me preocupa estar vivo y disfrutar de la vida que estoy viviendo, ¿sí? Como uno no sabe cuándo se va a morir, ¿no? Entonces, por ahora lo que tenemos que hacer es saber vivir, ¿no? Que ya si nos morimos, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero mientras podamos y tengamos con qué, pues nos toca disfrutar lo que tenemos. Disfrutar el clima de Medellín, las flores, las señoras tan bonitas, todo lo que hay allá. Entonces, eso es lo que tenemos que disfrutar. Hemos trabajado mucho y creo que tenemos con qué vivir y el derecho a vivir bien, ¿sí? Una recomendación que yo hago mucho es sobre el miedo, ¿no? Algún día nos tocará enfrentarnos con la parca, como dicen allá en Antioquia, pero bueno, cuando nos llegue, que nos llegue. Mientras tanto, me parece que debemos disfrutar de lo que estamos viviendo. Un señor que iba por el desierto se encontró con la peste. Entonces le dijo a la peste, le dijo, oiga, peste, ¿y usted para dónde va?
Entonces la peste le dijo, voy para Irán. Dijo, ¿y por qué a Irán? Dijo, no, porque allá tengo unas deudas. Y entonces le preguntó, ¿cuánta gente va a matar en Irán, señor la peste? Y la peste le dijo, 6.000 personas. De regreso se volvió a encontrar con la peste y le dijo, oiga, peste, pero usted dijo que va a matar 6.000 y mató 60. ¿Qué pasó? Entonces la peste le dijo, mire, yo iba a matar 6.000, pero los otros los mató el miedo. El miedo y la ignorancia. Por eso nosotros tenemos que estar siempre muy atentos, que nos puede pasar en cualquier momento, pero no podemos tener miedo. Si nos damos cuenta, el 70-75% de los contagiados se han salvado, ¿sí? Pero para morirse uno no tiene que tener COVID, tiene que estar uno vivo. Entonces mi consejo sí es reírnos y disfrutar lo que tenemos que tener que disfrutar, que tenemos que. Gracias, Daniel. Reinaldo Pareja, adelante. Casi que me dejaron sin pregunta los dos últimos, pero gracias de todas maneras por haber hecho la pregunta. Voy a modificarla ligeramente. Gracias, Daniel, por la precisión científica que nos ha dado mucha luz. Es sobre la parte espiritual. ¿En qué medida piensas o crees que nosotros, de esa parte que está profundamente arraigada en nuestra psique, por haber sido jesuitas, podemos o debemos hacer y compartir con aquellos que no tienen esa perspectiva, precisamente para dar ese tipo de esperanza de la que hablas, que no solamente nace de principios psicológicos o de aspiraciones, pero que están arraigadas profundamente en una visión espiritual de alguna clase? ¿En qué medida crees tú que es casi nuestro deber el compartir esa visión que tenemos con la gente para ver si eso les sirve a abrir su corazón y apaciguar sus miedos y mente frente a la pandemia? Pregunta difícil, Reinaldo. Bueno, mira, hay mucha gente que desafortunadamente no cree. Es de pronto que no cree en un Dios, ¿no? Pero la mayoría de las personas sí creen en un ser especial, que lo denominan algunos el gran arquitecto del universo, ¿no? Que llámese Buda, Alá, Mahoma, lo que sea. Pero en todas las religiones siempre existe como el mensaje de que es a través de mi actitud cotidiana, de mi devenir, de mi actitud de solidaridad, ¿sí? Ser un hombre bueno, sano y de buenas costumbres, y transmitir eso a través de mi vida cotidiana. Creo que eso hace mucho más que hablar pues de la esperanza o de la fe o de cosas que a veces la gente o no está interesada o no puede entender o no quiere entender, ¿no? Porque vivimos un principio muy materialista, ¿no? Pero yo pienso que eso, de ser uno bueno, de ser uno un hombre buena persona, ser un buen tipo que llama a la gente, eso va a ayudar a transmitir esa espiritualidad nuestra, ¿no? Ahora, hay gente que tiene más capacidad de entender la fe o de entenderla, no diría yo, de vivir la fe en su devenir cotidiano. Y estas personas no están hablando cosas, pero sí están actuando. Y lo transmiten no solamente con el ejemplo individual, sino a través de la vivencia familiar que cada uno de ustedes puede transmitir para los vecinos, para los hijos, para los colegas, para todo el mundo. Cuando se da esa vivencia de familia, se está transmitiendo una actitud de solidaridad y de refugio, ¿no? Ahora uno puede decirle a una persona, oiga, mano, cuénteme cómo le va, qué siente. ¿Sí? ¿Siente miedo de las cosas? Hablemos un poquito de Dios, si se quiere, ¿no? Unos dirán, no creo en Dios, y bueno, pues se les respeta, ¿no? Pero yo tengo mucha gente que no cree tanto en Dios, pero que es más bueno que los que sí creen en Dios. Gracias, Daniel. Yo tenía una... Perdona, una segunda pregunta y totalmente ligada. ¿En qué medida crees tú, ya desde el punto de vista personal, el orar, sea individual o en grupo,
ayuda eficazmente a apaciguar el miedo? Indudablemente, mira, Reinaldo, el poder de la oración es un poder muy grande, ¿no? Porque el poder de la oración moviliza unas sustancias internas que se llaman endorfinas. Ahora, para orar, pues también podemos utilizar la palabra meditación, podemos utilizar la palabra pensar, podemos utilizar muchas cosas que son una forma de orar sin estar orando más en diálogo con uno mismo, con el aspecto trascendente de las personas, que no necesariamente tiene que ser un Dios, pero la oración genera estas endorfinas que nos da mucha seguridad. Y si esta oración se hace en grupo, con personas que están convencidas de lo mismo, entonces se genera otra actitud que se llama sinergia. Esa sinergia es el poder mental que yo estoy transmitiendo, el poder afectivo que estoy transmitiendo a otras personas y el poder psicosomático. Cuando muchas veces vemos que hay gente que está enfermita, que hacen oración comunitaria y todas esas cosas, esas endorfinas movilizan mecanismos que hacen que las personas mejoren, a veces sin tener explicación clara, pero es que estamos generando un potencial de amor, un potencial de energía, que el que está enfermo de gastritis, o está enfermo de diabetes, o está enfermo de una neumonía, pues se va a mejorar, porque, como te digo, hay una convicción y hay una transmisión, no diría que sí, de pensamiento y de afecto, y de amor, que eso es lo que básicamente me servía para una respuesta anterior a una pregunta, que es una actitud amorosa frente a las personas que tenemos alrededor. Gracias Daniel. Yo me quiero tomar una pregunta porque quería preguntarle directamente a Daniel si dentro de su práctica o dentro de las personas que has atendido en tu práctica médica, ¿has encontrado que la gente ha aprendido algo nuevo con esta pandemia? Porque todo el espectro que he oído es de un apocalipsis, esto se acabó, esto va de mal, esto todo es negativo, pero yo soy una persona básicamente positiva que digo, los seres humanos aprendemos en la dificultad. ¿Qué han encontrado de positivo de la pandemia? Yo he encontrado muchas cosas positivas de la relación con las cosas, de la relación con las personas, de lo que es esencial y de lo que no es esencial. Es decir, hay cantidades de temas que yo me resisto a pensar que una situación de una pandemia como la has pintado y como se está pintando sea tan absolutamente negativa. Yo sé que el mundo evoluciona a través de estas dificultades, pero ¿has encontrado alguna cosa positiva dentro de lo que nos describes? Mira, Darío, ciertamente las personas como tú no van a mi consulta porque no. Entonces, pero sí han ido muchas personas que han tenido dos tipos de problemas tenaces. Uno, la depresión tan berraca que sienten, y otro, la ansiedad y el miedo que es muy grande. ¿Sí? De los pacientes que he tenido, uno, imagínate, uno es panadero. Y entonces ese man distribuyó pan y virus para todo el barrio allá porque, imagínate, ¿sí? Pero el tipo salió adelante, ¿sí? Y pues ha sentido la bondad de la vida, la bondad de la naturaleza, ha sentido que definitivamente pues sintió la muerte. Es un paciente que tiene como unos 32 años por ahí y tiene dos hijitos y su esposa, y él decía, miércoles, en medio de todo tan de buenas, ¿no? Tan de buenas porque no le transmití el virus ni a mi señora ni a mis dos hijos. Entonces, este personaje vive muy agradecido con la vida y procura transmitir esa riqueza espiritual que le dejó la experiencia de haberse recuperado del virus. Y tengo otra paciente, unos 37 años, una señora que también tuvo un COVID bastante fuerte, ella sí ya tuvo más síntomas respiratorios y todo eso, y claro, hizo unas crisis de ansiedad. El primer paciente hizo unos episodios depresivos muy marcados. Esta señora segunda hizo unos trastornos de ansiedad espantosos, donde no podía conciliar el sueño, se despertaba sudorosa, comenzó a tener conflictos con el marido,
porque pues aparte del COVID, pues hacía unas pataletas, pobrecita, pues con histeria y toda la cosa, y el marido pues se desesperaba, ¿no? Y él le decía, mantente a distancia, y la señora era pegársele. Entonces, al final se resolvió la cuestión positivamente, muy positivamente. La señora salió del problema del virus. Todavía sigue con problemas de sueño, con ansiedad y con miedos, pero también son personas que viven demasiado agradecidas con la vida porque han pasado por un momento, pues como lo hemos oído muchos en la televisión, todas estas personas que salen, pues viven agradecidas, no, bueno, con los médicos, ¿no? Que es otro aspecto que tenemos que tocar ahí. La gente pensaba que el psiquiatra no iba a haber ningún paciente de COVID, y resulta que no, o sea, nos han llegado muchísimos. Hemos tenido que hacer domicilios, etc. Y las familias de estos pacientes también viven muy agradecidas con la vida, bien agradecidas de Dios, ¿no? Y tal vez otra cosa importante es que, bueno, antes se decía que ellos podían ayudar a otras personas dando plasma, es decir, sacando plasmas como las células de la sangre, que ese plasma serviría para tratamiento para los pacientes que están contagiados. Mira, y lo hacen con una generosidad grandísima, porque ellos ya saben lo que han vivido, ellos ya lo han vivido, y entonces cuando dan el plasma para los otros, pues se sienten muy tranquilos y que como que de alguna manera están pagando o quedando en paz con la vida, ¿no? Agradeciendo la situación que vive. ¿Alguna otra pregunta? No veo. Vicente Alcalá. Adelante, Vicente. Gracias. Daniel, mucho gusto de oírte y de verte. Igualmente. Toda tu charla, no solo Vicente, necesitamos intelectual, testimonio, tu actitud, ¿no? ¿Me oyen? No te estoy oyendo. Bien. Necesitamos que te acerques al micrófono, Vicente. Sí, voy a intentar entonces. Daniel. Dime. Te decía que muchísimas gracias porque no solo tu información científica, intelectual, sino que tu mensaje con tu actitud, con tus sentimientos, con tu afecto, dicen y nos dan mucho. Yo creo que cada uno de nosotros podemos también hacer alrededor, pero yo creo mucho en esa fuerza y en esa solidaridad mental, el testimonio. Te agradezco mucho. Una pregunta muy personal, ¿cómo está Solito de Vicente y de Elsie? Pero rápidamente, ¿está bien? ¿Dónde anda? ¿Quién? Solita, tu hermana. Mira, Vicente, Solita vive con uno de sus hijos que es médico también. Está bien, ya está llegando casi a los 70, Vicente. Claro. Estaba muy tranquila, sigue siendo una mujer muy creyente, es muy solidaria con la familia y bueno, a veces no faltan los problemitas, claro, pues de la edad, que está con achaques y todo eso, pero en general es una persona muy sana, ¿no? Y seguramente que se va a poner muy contenta cuando le diga que hablé contigo, con Reinaldo Pareja, con ¿quién más está por acá? Carlos Velasco, bueno, todo el mundo, con Bernardo. Seguramente que se va a poner muy contenta, ¿oyes? Claro que sí. Bueno, yo otro comentario que yo quería hacer. Vicente, te recomiendo que apagues. Me salgo, no del tema, de la perspectiva individual. ¿Algo qué? Que apagues el video para que oírte la pregunta. Eso. Perfecto. Sí, sí, es un comentario. Al comienzo de la cuarentena, estuve yo escribiendo, reflexionando
en dos perspectivas, la individual, que la hemos oído hoy de manera sabia, y también una colectiva e histórica, que creo que, aunque no es tan práctica, pero también es muy importante. Anoche precisamente veía yo una película por History 2 sobre la Segunda Guerra Mundial, absolutamente impresionante, que yo no conocía esa magnitud tan enorme. Bueno, entonces esa perspectiva histórica y desde un punto de vista como superior, y en el caso nuestro de fe, es muy importante. Yo quería simplemente hacer referencia a un libro que se llama Dios en la pandemia, de Walter Kasper, un cardenal alemán, que es excelente, es extraordinario y ayuda mucho a mirar con perspectiva esta crisis y a fortalecernos por un lado y también solidarizarnos y sentir con los que no tenemos tantos privilegios como nosotros. Pero bueno, quería hacer ese comentario de mirar la situación actual no solo en pequeña escala, de manera inmediata, a corto plazo, sino en el otro sentido más universal e histórico, más a largo plazo y con un sentido y una explicación, o mejor dicho, una búsqueda de qué significa todo esto. No más. Gracias. Pili ha pedido la palabra por el chat. Voy a darle la palabra a Pili Hernández. Adelante, Pili. Hola, muy buenas tardes. Pues yo... Pili, te pido también que apagues la imagen para poder oírte mejor. Pili, no te estamos oyendo bien. Si apagas la imagen, te oímos mejor. Tienes que apagarla. ¿Está mejor ahí? Ahí, ahora sí, adelante. Sí, te oigo bien. Que estos 5 meses largos que hemos tenido con un proceso de humanidad donde ha habido todo tipo de sentimientos y de actividades, pero nos hemos dado la oportunidad de romper muchos paradigmas. Al principio fue mucho de incertidumbre, temores, miedos, sensación de desasosiego, las personas que tienen riesgo psicológico o en salud mental con una enfermedad específica de base. Pero poco a poco, cuando ha pasado, también hay una capacidad de resiliencia. Los niños retomaron como sus actividades de volver a estar con los padres. En un principio fue mucho como plan Netflix y muy casero y como que un domingo, pero también hubo oportunidades académicas, gente que se puso a hacer libros, ha habido un trasero profesional y personal tan intelectuales y que dependían de un ingreso siendo pues transeúntes o vendiendo del día a día, son las personas que a mí más me han preocupado. Digamos, siento que la salud mental antes no era tan valorada y nosotros los profesionales del área de la salud, bueno, yo soy psicóloga, hoy en día cogimos como un nuevo curso, pero la pregunta es más que todo porque las personas cuando ya están sintiendo que la pandemia, vamos en un proceso de la gripe española, hace 200 estábamos con el proceso de la peste negra. O sea, siempre hay que, en este momento se está abriendo Colombia y todo el mundo, es por una presión económica, pero hay un riesgo y es como el no querer entenderte mejor, dejar que el proceso se termine totalmente, así sea de todo el distanciamiento social y después retomar la vida, pero con el afán de querer volverla a coger cuando uno sabe que no podría ser. Yo pienso que esa parte de resiliencia y de autocuidado debe estar presente y que las personas hayan vuelto a ver que la salud mental
Perdimos. ¿Tú has trabajado varias cosas? No te oímos la pregunta bien, Pili. La cultura, hoy creo que está por este punto. La pregunta tiene que... Pili, no te estamos oyendo bien. Ha habido tanto encerramiento, abren rápidamente las puertas para que la gente retome el post-pandemia. ¿No me escuchan? Está muy mala la conexión, Pili. No te podemos escuchar bien. ¿Ahí está mejor? Sí. Repite, por favor, la pregunta. La pregunta va encaminada a que si hemos tenido pandemias. Hace 100 años con la fiebre española, hace 200 con la peste negra y hace 300 había otra. Y han abierto tan en cierta forma de autocuidado y de que no salgamos a la calle, y ahora hay una post-pandemia donde uno ve que todo el mundo está normal, se vuelve la crisis porque se reinfectan o porque personas no o repiten la situación. Entonces creo que la respuesta está muy encaminada y hace estrictos y más disciplinados. Pero esa salud mental, cuando ya la hemos tratado de fortalecer y vuelve a que en 2 o 3 veces vuelvan a cerrar todo y vuelva a ser igual de complejo, ¿cómo tratar de que las personas lo puedan ver como una oportunidad? O sea, yo estoy haciendo autocuidado, todos hacemos autocuidado y uno va a la tienda y no usa las protecciones completas, pues uno sí siente esa incertidumbre que aparentemente ya habíamos sobrepasado. Y obviamente no todos vamos a psiquiatra o no todos tenemos la oportunidad de tener una medicación que nos ayude o a dormir bien o a tener, como que la dinámica nos ha cambiado mucho, pero cómo hacer para que no volvamos a retroceder, sino más bien a promover la nueva vida con una salud mental mucho más fortalecida. ¿Entendiste la pregunta, Daniel? Sí. La retomo desde el comienzo. Tú planteabas que al inicio, pues el encierro pudo generar una buena unidad familiar, retomar muchos domingos que no estábamos con nuestros familiares, etcétera. Pero que claro, con el paso del tiempo y el cambio de las políticas, pues todo el mundo se ha venido relajando y ahora que las estadísticas están mostrando para mí una muy leve mejoría, pues la gente no puede cometer la imprudencia de salirse sin la protección adecuada. Pienso que es una política de las autoridades y debe ser una política de los medios de comunicación que últimamente le han dado mucha importancia a la parte de la salud mental. Uno ve en los periódicos, en los noticieros, en las revistas que nos consultan a los psicólogos y a los psiquiatras para que demos la opinión de qué es lo que está pasando. Yo insisto en que los medios tienen que generar una pedagogía en estas personas ignorantes y yo diría que a veces hasta malas, que no quieren cuidarse porque no les interesa. Pero también planteas otro punto importante, la gente tiene que salir a comer. Si yo no tengo plata y soy un vendedor ambulante, o me muero de hambre o me muero de COVID, ¿no? Pues no se muera de ninguna de las dos cosas, pero si va a salir, hombre, cuídese. Entonces, yo insisto mucho en la pedagogía de los medios de comunicación, en la pedagogía de las autoridades, y me parece que debemos tener mucho cuidado en lo que uno dice, proyecta o planea, o habla de perspectivas, porque en esto no hay nada escrito, ¿sí? Tú me mencionabas la guerra española del 18, la gente sobrevivió a eso, la peste negra en la Edad Media también sobrevivimos a ese asunto, al SARS, a la enfermedad de los cerdos. Vamos a sobrevivir a muchas cosas, pero en eso no podemos confiarnos, como dices tú, de que todo va a ser color de rosa. Sin embargo, sí pienso que cada día que pasa se va generando más conciencia en las personas, incluso en los más desfavorecidos, porque como ellos son los que más han puesto los muertos, pues también se dan cuenta que si no se cuidan, pues también pueden formar parte de ese grupo desafortunado de personas. De tal manera que yo creo que, como decía antes, pronto nos volveremos a ver y estaremos en mejores condiciones. Y decías algo muy importante, mira, el mundo no va a ser como antes, ¿no? Si los que estamos pensando piensan que el mundo va a ser igual, pues no va a ser igual, va a ser muy diferente,
porque los medios de comunicación van a tener un papel muy importante, las telecomunicaciones, el teletrabajo, bueno, tantas cosas van a cambiar que definitivamente van a hacer que nuestra calidad de vida pues mejore. Y si tenemos en cuenta todas esas cosas tan lindas, tan importantes que han hablado los del panel, seguramente que con una buena actitud vamos a tener un poco más de tranquilidad y menos riesgos. Gracias, Daniel. Siguiente pregunta, Carlos Alberto Posada. Gracias, Darío. Gracias a todos. Quería dos cositas. Primero, una sugerencia, y es que buscando como ayudas adicionales, que en alguna forma comentaste ahora, Daniel, buscando ayudas adicionales encontré en las prácticas del budismo, específicamente en el tema de la meditación, en el tema de la respiración, de la eliminación del sufrimiento y demás, y de la reflexión, una ayuda extraordinaria. La meditación al estilo de los budistas, que no tiene nada que ver ni que choca con la meditación o con la oración católica. Es una sugerencia que si se puede apropiarse de parte nuestra, pues sería interesante. El segundo punto es una pregunta concreta, Daniel. Se refiere al ambiente en que estamos, la casa, el apartamento, las conversaciones, los medios de comunicación a los cuales uno acude. ¿Qué influencia tienen en esos sentimientos que en este momento nos inundan y cómo podemos controlar esos elementos, ese medio ambiente, para tener una mayor tranquilidad y una emotividad más controlada? Gracias. Bueno, mira, yo insisto en que el papel de los medios masivos de comunicación es muy importante, y he visto como muchos periodistas, voy a hablar de medios concretos en Bogotá, El Espectador, incluso a veces la revista Semana, El Tiempo, traen unas columnas muy importantes sobre cuál es la educación y la actitud que debe tener la gente para respetarse a sí misma, en primer lugar, y luego respetar a sus congéneres. Yo insisto en que cada día es mayor la conciencia, a pesar de que nunca faltará el desadaptado, pero si al comienzo de la charla se presentó como un aspecto un poco dramático y traumático, también hay que reconocer que a medida que van pasando los días, es más el número de recuperados, es más la cantidad de personas que transmiten mensajes de higiene social, de higiene mental, entre ellos obviamente pues la meditación. Yo creo que todos conocemos a Chopra y sabemos de las 7 leyes espirituales del éxito. Creo que este es un buen momento para repasarlo y para volverlo a leer. Parece que tiene muchas cosas para que las cosas fluyan y nos vayan mejorando. En estos días me dio por leer nuevamente el libro de La peste de Albert Camus, y es el diario de un médico que está viviendo una peste en Marruecos. Y él describe muy bien todos los procesos y los pasos que estamos dando. Y yo ubico que al final de la pandemia, allá en Marruecos, la gente comenzó a tener más confianza, más seguridad. Y de acuerdo a lo que decía la doctora Pilar, yo no creo que la gente se esté descuidando nuevamente. Creo que ahora andamos con pies de plomo y sabemos que la cosa sí era en serio, de tal manera que poco a poco, a medida que se va dando la apertura, que la gente pueda comenzar a trabajar, a tener sus ingresos, a tener comida, seguramente que se va a cuidar un poquitico más. Gracias, Daniel. Jorge Luis Puerta, adelante, Jorge Luis. Gracias, Daniel, gracias a todos también, y sobre todo gracias, Daniel, porque has tomado esa virtud que tienen tan pocos médicos, de más bien escuchar que hablar, y eso te lo agradezco muchísimo. Creo que plantearlo como conversación es ya un bálsamo para todos. Te hablo desde el Perú, y uno de los temas que más se manejan acá en este momento, y también quisiera ver cómo lo ves tú, es la salud como servicio público. Creo que es otra cosa que se ha descubierto después de 20, 30 años de neoliberalismo, donde se ha olvidado totalmente
el servicio, la salud como servicio público y mucho más la salud mental. Yo te quería preguntar si desde el punto de vista de asociaciones médicas, de grupos médicos, se está recuperando un espacio para que ustedes como médicos puedan tener más influencia en el tratamiento de políticas públicas de la salud. Sí, sí, sí. Pues no, no en la medida en que quisiéramos los encargados de la salud mental. Yo creo que la pandemia desnudó la pobreza de nuestro sistema de salud en general y más en particular la parte de salud mental, que siempre estaba muy descuidada, muy descuidada. Pero ahora en Bogotá y en Colombia se han creado algunos grupos de apoyo. Hay un grupo que conozco mucho que se llama Psiquiatras Voluntarios, en donde uno se inscribe y puede recibir por telellamadas muchas de las consultas para la gente que no tiene ni SISBEN. SISBEN es el sistema básico acá de salud. Entonces, hemos podido dar un poquito de respuesta a estas personas. Se han generado unas brigadas de salud y el Ministerio de Salud, pues consciente de que uno no sabe qué está peor, si la depresión, la ansiedad, la pandemia o la falta de plata, pues ha citado a algunos médicos para que den unas pautas sobre cómo mejorar el sistema básico de salud a nivel de la parte mental. Uno de los problemas que aparece, que de pronto no viene mucho al tema, pero que vale la pena resaltar, es la cantidad de familias que han descubierto que tenían drogadictos en su casa, que no sabían, pero como ahora no han podido salir, pues han hecho unas crisis de síndrome de abstinencia espantosa. Los niveles de consumo de alcohol han aumentado bastante. Y se ha visto, por ejemplo, que ahora pues el problemita de la marihuana y todas esas cositas, eso no tiene peso, ¿no? Problemas de consumo de cocaína, de anfetaminas, de bazuco, y no solamente en personas jóvenes, ¿no? Adultos mayores, ¿sí? La generación nuestra vivió la época de Vietnam, la época de los hippies, y muchos de esa gente se quedaron pegados con la marihuana. Entonces, hay nietos que quedan aterrados de ver a sus abuelos echándose un baretico, ¿no? De señoras que toman demasiado trago. Entonces, y esta gente no tiene acceso a sistemas de salud, entre otras cosas, porque fíjate que las hospitalizaciones están cerradas. Ningún hospital recibe otro tipo de patologías, incluso patologías orgánicas, todas las cirugías vasculares, de cáncer, de ortopedia, se han relegado y todo se le está dando es al COVID. Entonces, si yo meto un paciente de estos que por su condición de drogadicto tiene menos defensa, si lo lleva a una unidad de salud mental, que allá sí que menos se cuidan porque ahí todo el mundo vive en las nubes, entonces va a ser un problema poder controlar este sistema. Afortunadamente, esto nos está diciendo al gobierno y a todos, oiga, la salud mental es tan importante, más importante todavía, que cuidar de gripas y cuidar otro tipo de patologías. Gracias, Daniel. Jonar Veláez, habías pedido la palabra. Adelante. Gracias, Darío. Gracias, Daniel, por toda tu intervención. Yo quiero ser un poco disruptivo con relación a, digamos, al sentimiento general que genera la pandemia. Yo creo que hay aspectos muy positivos. Al principio, Daniel, hablabas de ese bichito y nosotros que nos creíamos los reyes del universo. Realmente compartimos la naturaleza con ese bichito. Nosotros tenemos bacterias, tenemos virus, etcétera, etcétera. Somos parte de la misma naturaleza, ¿sí? Y esa naturaleza es la que estamos reconociendo ahora, sintiéndonos parte de esa naturaleza, no separados de la naturaleza, ¿cierto? Somos un todo con el universo en general. Y otro aspecto positivo que es muy importante es el reencuentro del ser humano con el ser humano. El reencuentro, ahora mencionaron el neoliberalismo. Yo creo que eso es algo que está en una fase de superación precisamente por la necesidad de la solidaridad del ser humano, de todos los pueblos con todos los pueblos, ¿cierto?
ahí sí, en donde haya un crecimiento de todos por igual y como tú decías también, como a la gloria del gran arquitecto del universo. John, gracias. Daniel, ¿quiere responder? Sí, por supuesto. Claro, ese reencuentro del hombre con el hombre y de sus limitaciones y de haber compartido porque hay 100.000 coronavirus, ¿no? Hemos compartido con el Cora mucho tiempo, pero es que este sí la sacó del estadio porque colocó a todo el mundo en jaque y nos ha hecho reconocer nuestras limitaciones, como decíamos al comienzo, pero también ha permitido algo que Jaime comentaba al inicio de nuestra charla, que es el sentarnos con nosotros mismos a repensar nuestro reencuentro, a pensar sobre la incertidumbre y a darnos cuenta de que somos muy humanos todavía y tendremos que pasar mucho tiempo para que, como decía Harari, estamos pensando en la inmortalidad. Por ahora tendremos que pensar en el día de mañana. Daniel, yo quería añadir a la pregunta de John y a tu comentario que yo jamás había visto tanta conciencia ecológica en el mundo, tanta conciencia de la relación con el universo, que se ha dado precisamente porque este es un bichito, pero hay otro bichote que si no lo cuidamos, somos también víctimas de eso. Y yo pienso que la pandemia ha hecho al mundo cada vez más consciente de la necesidad de trabajar juntos en esa solución. Pero es solo un comentario a lo que dijo John. ¿Alguna otra pregunta? Carlos Torres. No veo ninguna mano levantada, ni en el grupo, ni... Perfecto. Darío, una sugerencia. Tenemos a nuestro padre espiritual, Gonzalo Amaya, aquí presente. De pronto, una palabrita de Gonzalo con respecto a esto desde el punto de vista de la fe o de la espiritualidad. No sé, ¿sería oportuno? Gonzalo, te están invitando a ver si podemos conseguir liberar el micrófono de Gonzalo. 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 Estoy pidiéndole que lo libere, pero no lo... Que libere el micrófono. Exactamente, es el gran problema. Gonzalo, aprieta la barra espaciadora de tu computador. Y manténla oprimida. Manténla oprimida. Apriétala. Esa es una de las ventajas de la pandemia, aprender a manejar Zoom. Gonzalo. Darío. Sí. Un encargo para el curso de la semana, esa inducción a Gonzalito. ¿Y por qué? Porque en verdad, como en otras ocasiones ha sucedido lo mismo, no puede. Sí es lamentable que nos lo perdamos y para él también frustrante no poder aportar cuanto puede aportar. Sí. Gonzalo, si oprimes la barra de espacio de tu computador y la mantienes oprimida, puedes hablar. Oprime la barra de espacio. Gonzalo, debajo del conjunto de letras hay una barra longitudinal. Ese es el espaciador. Si ese lo oprimes y lo mantienes oprimido, te podemos oír. No. Las teclas y mira la tecla larga. B larga, N, M. Al frente de esa, abajo de esas, está esa barra. Si puedes oprimirla y mantenerla oprimida, te oímos. Pon el dedo encima de la B labial. Asiente con la cabeza cuando tengas el dedo encima de la B labial. ¿Ya? Ahora bájalo
inmediatamente al siguiente espacio abajo, la barrita. Bájalo y sosténlo. Debajo de la B. Lo mantenga unido. Y lo mantienes hundido. Baja el dedo y oprime el espacio que está debajo de la B. Dice que lo tiene hundido. ¿Lo tiene hundido? ¿Estás oprimiendo esa tecla? Sí. No está. ¿La larga? Tiene problemas el mundo no le está funcionando. No está funcionando. No está funcionando. Qué pena, Gonzalo. Sí, el problema es otro. Puede ser lo que me pasaba a mí con el otro computador, sí, que tenía un problema de micrófono y es de natura. Bueno, si no vemos más preguntas, yo quería agradecerle a Daniel por el tiempo y la dedicación que nos ha dado esta tarde. Creo que ha sido una conversación muy abierta sobre los efectos de la pandemia en la psiquis de la familia y las personas. Muchísimas gracias por tu tiempo, Daniel, por tu generosidad con nosotros y por haberse encontrado con los antiguos compañeros, con algunos de los que están aquí, que creo que fueron compañeros de Apostólica tuyo. No sé si quieres decir algunas palabras, Daniel. Sí, Darío, muchas gracias. Primero que todo, qué gusto y qué honor haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta horita tan agradable y tan dinámica y tan enriquecedora. De verdad que mi corazón está muy contento de verlos, muchos de los que ya conocí muchos años atrás, y espero que, como digo yo, pronto nos volveremos a ver en mejores condiciones. Y nuevamente mil gracias por la gentil invitación, Darío, y a todos un cordial abrazo. Bueno, gracias a ti, gracias a Jaime Heredia por haberte invitado, y un aplauso para Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Darío, ¿ya me oyes? Sí, sí, muy querido, muchas gracias. Te oímos. Adelante. Muy querido, bueno, muchas gracias. Solamente quiero decirle a Daniel que fue una maravilla esta conversación. Me llenó de esperanza, de confianza y sobre todo, como dijo, tal vez alguien dijo entre ustedes, que más que toda la información que fue maravillosa, es la actitud y el espíritu que nos comunica y nos llena de esperanza y de seguridad, que Dios anda por ahí detrás de nosotros viendo a ver cómo nos ayuda a salir adelante. Yo le agradezco muchísimo a Daniel esa conversación tan buena y la participación de todos. Realmente hay como un espíritu que nos une, nos fortalece y nos empuja hacia adelante. Buenas tardes. Gracias. Sí. Bueno. Gracias, Gonzalo. Qué rico oírte. Ok. Déjelo conectado así y no lo vuelva a tocar para poderlo oír siempre. Ya lo cerró. Vuelve a abrirlo. Eso. Vuelve, ya. El maestro eso. Cierra y abre. Qué bien, gracias, Gonzalo. Bueno, amigos, muchísimas gracias por esta reunión. Les recomiendo que miren en el chat el informe de este grupo, y si ustedes tienen un minuto, les voy a lanzar la encuesta para que nos ayuden con un voto por cualquiera de los nombres que están ahí para el blog que tenemos pensado. ¿Están viendo la encuesta? Sí. La encuesta sí, el chat no. El chat lo pueden abrir si aprietan chat abajo, donde dice chat, ahí van a aparecer el archivo al comienzo. Ahí dice blog jesuitas. Pero por favor vayan votando por el nombre, solo pueden votar por uno. Listo. Nos van a ayudar mucho al comité. Hasta ahora hay votos, 11 de 27, faltan